Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Infante, soy estudiante del séptimo semestre de enfermería y a continuación les voy a presentar un caso clínico de una paciente pediátrica con diagnóstico médico de infección de piel y partes blandas, síndrome de piel escaldada. El objetivo general de este caso clínico es desarrollar el proceso de la atención de enfermería con una paciente femenina lactante menor que se encontraba hospitalizada en la unidad de pediatría del Hospital Dr. Pastor Oropesa Riera, con un diagnóstico médico de infección de piel y partes blandas, síndrome de piel escaldada, todo con la finalidad de aportarle confort y bienestar durante su hospitalización. Entre los objetivos específicos se destaca el valorar tanto subjetiva como objetivamente a la paciente con el diagnóstico médico de infección de piel y partes blandas, que se encontraba hospitalizada en la unidad de pediatría, respetando su dignidad, confidencialidad, privacidad y derechos de menor de edad. Por otro lado, se busca formular diagnósticos de enfermería de acuerdo a las necesidades interferidas que se observan en la paciente y en su representante, tomando en cuenta el binomio madre-hijo. Además de planificar intervenciones de enfermería para la paciente, posteriormente ejecutar las mismas y finalmente evaluarlas en base a los resultados NOC establecidos en un principio y de acuerdo con la escala de Likert graficar la puntuación. A continuación les presento el caso clínico. Como ya mencioné, se trata de una paciente femenina lactante menor de un mes de vida que se encontraba hospitalizada desde hacía 2 días en la unidad de pediatría del Hospital Dr. Pastor Oropesa Riera al momento del abordaje, con fecha precisa de ingreso del 8 de marzo del 2022. La paciente se encontraba en compañía de su madre. El motivo del ingreso era la presencia de lesiones eritematosas con descamaciones en gran parte de la superficie de la piel, por lo que presentaba un diagnóstico médico de infección de piel y partes blandas, conocido como síndrome de piel escaldada, además de transgresión dietética con agua de arroz y desnutrición. La paciente estaba recibiendo tratamiento antibiótico de oxacilina endovenoso, además de ketoconazol tópico en las áreas afectadas y vitamina B12 vía oral. Tenía pendiente la valoración por parte de la consulta externa de dermatología. El síndrome de piel escaldada es una patología cutánea ocasionada por la bacteria Staphylococcus aureus. Fue descrita por primera vez en 1878 por Ritter von Rittershey, quien la denominó en ese entonces dermatitis foliativa neonatal. Por otro lado, se conoce como impétigo bulloso o como enfermedad de Ritter. Esta patología se ocasiona específicamente por las exotoxinas de la bacteria Staphylococcus aureus, que ocasionan cambios a nivel de las células de la epidermis, de la piel. Cuando hablamos acerca de la epidemiología, cabe destacar que esta patología se presenta sobre todo en niños menores de 5 años o en recién nacidos, puesto que su sistema inmunológico está todavía inmaduro. Cuando hablamos acerca de los adultos, los factores de riesgo que se asocian a esta patología son síndromes de inmunodeficiencia adquirida, pacientes quirúrgicos, pacientes que consuman drogas intravenosas, que reciban tratamiento de hemodiálisis o que padezcan patologías como diabetes mellitus. Entre los adultos, alrededor del 30 al 50% se encuentran colonizados con esta bacteria, pero sin embargo no presentan sintomatología. En cuanto a la mortalidad pediátrica, esta oscila entre 4 y 10%. De igual manera, la mortalidad de la misma. Cuando hablamos acerca de la etiopatogenia de este síndrome, como ya mencioné, está viene dada por la bacteria Staphylococcus aureus, que es una bacteria gram positivo anaerobia facultativa, es decir, que puede estar en contacto con el oxígeno si así lo requiere, además de ser inmóvil y no esporulada. Esta bacteria es parte de la flora bacteriana propia del ser humano, encontrándose en zonas tales como perineo, axilas, conducto vaginal, pliegues y fosas nasales. De manera específica, esta patología se ocasiona, como mencioné anteriormente, por las exotoxinas
que tiene la bacteria. Estas son unas exotoxinas epidermolíticas, es decir, que tienen un efecto o una acción a nivel de las células de la epidermis. Estas exotoxinas son de tipo A o de tipo B. Cualquiera de las dos se relaciona con patologías cutáneas, la primera con impétigo ampollar y la segunda con el síndrome de piel escaldada. Los signos que se evidencian en esta patología dependen de la fase o las etapas en las que éstas se encuentren. Dentro de la primera fase o etapa eritrodérmica se produce un conjunto de lesiones eritematosas distribuidas en gran parte de la superficie corporal y que, dependiendo de dónde se encuentren al movimiento, ocasionan malestar en el paciente. Durante la segunda etapa, conocida como ampollar, se producen o se presentan un conjunto de ampollas o pápulas que se encuentran cercanas a los orificios anatómicos o a los pliegues corporales y que cursan con el signo de Nikolsky positivo, es decir, que cuando se entra en contacto con estas ampollas, estas se revientan con facilidad. Durante la tercera fase o etapa descamativa, como su nombre bien lo dice, esto habla de un proceso de desprendimiento de las capas de la primera capa de la epidermis, dejando luego unas lesiones con característica de escaldadura. Esta fase también cursa con el signo de Nikolsky positivo, puesto que al entrar en contacto con la piel, las capas se desprenden con mayor facilidad. El síntoma más específico que se presenta en este caso es el que se presenta en cualquier otra infección y es la fiebre. Por otro lado, otros signos que se podrían presentar son edemas palpebrales y conjuntivitis. La fisiopatología de este síndrome se origina con la aparición de un foco séptico, ya sea en una mucosa o en la piel, en la que se presenta la bacteria Staphylococcus aureus. Esta bacteria, como mencioné, tiene dos exotoxinas que tienen características epidermolíticas, es decir, ocasionan un efecto a nivel de la epidermis. Este efecto es simplemente la epidermólisis, es decir, la destrucción de células en la epidermis, además de disminuir la capacidad de adhesión entre las células de esta capa. Esto es porque se relaciona y genera un efecto destructor o inhibitorio en las proteínas que se encuentran en la membrana de estas células, que se conocen como desmogleínas. Al verse afectados estos componentes de la membrana, no se produce otra más que la conclusión de la disminución de la adhesión de las células de la epidermis. En cuanto a las pruebas diagnósticas, el diagnóstico puede hacerse simplemente por una evaluación clínica que puede incluir una correcta anamnesis involucrando la fecha de inicio de la patología, patologías de base, antecedentes epidemiológicos dependiendo de la ubicación geográfica del paciente. Y en cuanto a valoración objetiva, hablamos de la evaluación de las características de las lesiones. En cuanto a pruebas diagnósticas complementarias, se pueden incluir las microbiológicas, como lo que es el cultivo de sangre y de la muestra de la piel. Y en cuanto a la imagenología, se incluye la radiografía, en la cual se puede observar si hay gases en los tejidos superficiales. En cuanto a la ecografía, permite determinar si hay líquidos en la parte interna de los tejidos, mientras que la gammagrafía permite delimitar si la infección se está produciendo en estructuras óseas o en tejido. En cuanto a la tomografía computarizada, pues permite evaluar, al igual que la resonancia, la extensión en los tejidos de la infección, ya sea que ésta se disemine a nivel de cuello o sistema nervioso central. En cuanto a las pruebas diagnósticas diferenciales, se incluye la biopsia, puesto que permite diferenciar el síndrome de una necrosis epidérmica tóxica. El tratamiento de esta patología incluye una terapia antibiótica, analgésica, si el paciente así lo amerita, una hidratación y un tratamiento tópico. Dentro de los antibióticos se incluyen las penicilinas, los antibióticos beta-lactámicos y las lincomicinas. Las penicilinas y las lincomicinas inhiben la síntesis de proteínas de la bacteria. Dentro de las lincomicinas, un integrante importante de su familia es la clindamicina.
Cuando hablamos entonces acerca de los antibióticos beta-lactámicos, estos no hacen más que inhibir a la enzima beta-lactamasa, por lo que la bacteria no puede resistirse al antibiótico. Los cuidados de estos antibióticos son sobre todo una correcta dilución y preparación, además de un correcto goteo durante el periodo de tiempo establecido. En cuanto a los analgésicos recomendados en este caso son los opioides, ya sea el fentanilo, el tramadol o la morfina, dependiendo realmente de la escala de dolor que presente el paciente. ¿Por qué se recomiendan los opioides y no los no esteroideos? Puesto que los no esteroideos favorecen el riesgo de sangramiento de la piel por su función antiplaquetaria y afectan la función renal. Cuando hablamos acerca de la hidratación, en este caso es importante, puesto que el paciente está cursando con unos signos bastante parecidos a los de una quemadura. Y en estos casos las características de la piel pueden ser de deshidratación, además de que durante el proceso de la etapa descamativa, cuando se desprende gran parte de la superficie de la piel, se produce pérdida de líquido. Dentro del tratamiento tópico se pueden incluir antibióticos en crema, antimicóticos como el ketoconazol que estaba recibiendo la paciente y la vaselina con el fin de suavizar el malestar en la piel y disminuir el roce con material textil. Habiendo terminado la teoría acerca del síndrome de la piel escaldada, iniciamos con la completación del caso clínico. Como mencioné, esta es una paciente femenina lactante menor de un mes de vida que se encontraba en la unidad de pediatría del Hospital Dr. Pastor Oropesa y cuyos diagnósticos médicos correspondían a infección de piel y partes blandas por síndrome de piel escaldada, transgresión dietética con agua de arroz y desnutrición. Al momento del ingreso, la paciente presentaba a nivel de la piel gran cantidad de lesiones eritematosas en gran parte de la superficie corporal. Al tener 2 días de hospitalizada, cuando fue el momento del abordaje, no presentaba mejorías relevantes. A lo que la madre refiere: pensábamos que le había salido eso en la piel por el pañal y por la ropa. A los signos vitales, su frecuencia cardíaca era de 147 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria de 50 respiraciones por minuto. En cuanto a los datos de somatometría, la talla era de 48 centímetros y el peso de 2,8 kg. En cuanto a lo neurológico, la paciente se encontraba ligeramente somnolienta, con respuesta a estímulos de forma letárgica, y se observaba presencia de petequias a nivel de la frente. Por otro lado, se palpaban suturas cabalgadas en el cráneo. Su fontanela anterior presentaba una dimensión mayor a 4 centímetros y su fontanela posterior se encontraba ausente. De forma relevante se observaba presencia de descamación y de lesiones ligeramente eritematosas en el área peribucal, en el área retroauricular y en la parte posterior del cuello. Se observaban los espacios intercostales del tórax marcados, su abdomen deprimido con piel flácida y agrietada, con ruidos hidrarios hipoactivos. En el área genital se observaba la presencia de lesiones eritematosas con descamaciones a nivel del área púbica, labios mayores de los genitales y los glúteos, además del área inguinal. Durante el abordaje se le explicó a la madre las indicaciones de tratamiento de la lactante menor y al valorarla nuevamente una semana después, la lactante se observaba mucho más activa y con una reducción a nivel de la extensión de las lesiones y del grado de eritema. Por acá presento los datos de la paciente, cuya fecha de nacimiento era el 1 de febrero del presente año, los datos de su representante, la procedencia, el esquema de inmunización que la paciente tenía, su fecha de ingreso y los diagnósticos médicos específicos. Dentro de los aspectos importantes obtenidos durante la anamnesis, resalto
que la madre me refirió que cuando comenzaron a aparecerle las lesiones en la piel a la paciente, pensó que era debido a los pañales o a la ropa. Además refiere que la paciente tiene pendiente una interconsulta con dermatología y que ahora la dieta es exclusivamente de lactancia materna, que le dio agua de arroz y que realmente no sabía si eso era la causa de la patología cutánea. Además mencionó que un comité de la protección de niños, niñas y adolescentes fue a estudiar el caso y que le proporcionaron un papel que debía de sellar. Hasta tanto no podía ser dada de alta. Además refiere que fue un embarazo controlado en 4 ocasiones y que solamente presentó una complicación que fue una infección urinaria durante el último trimestre. Ahora presento de forma completa la valoración objetiva realizada a la paciente, de la cual destaco realmente la ligera somnolencia que presentaba a nivel neurológico y la presencia de suturas cabalgadas a nivel del cráneo, además de la dimensión de la fontanela anterior y de la ausencia total de la fontanela posterior, además de la asimetría de las fosas nasales y de la presencia de descamaciones en gran parte de la superficie corporal, incluyendo el área peribucal, la parte posterior del cuello y el área inguinal, púbica y glútea. Dentro del mismo orden de ideas destaco que la talla de la paciente era de 48 centímetros acorde a su edad, pero que sin embargo su peso, para haber sido una recién nacida de 39 semanas de edad y ya contar con un mes de vida, era por debajo de lo normal, 2,800 gramos. Dentro de los dominios alterados que se encontraron en base a la valoración objetiva y subjetiva, establezco el dominio 2, nutrición, en su clase digestión, absorción, metabolismo e hidratación; el dominio 4, actividad y reposo, en su clase actividad y ejercicio; el dominio 11, seguridad y protección, en la clase 2 y 5, que son respectivamente lesión física y procesos defensivos. Y dentro del último dominio alterado que determiné, que es el número 13, crecimiento y desarrollo, en su clase crecimiento y desarrollo, respectivamente. Dentro de las indicaciones médicas, como mencioné en la presentación del caso, se destaca oxacilina 105 miligramos cada 6 horas, ketoconazol en crema, Miovit o vitamina B12 en gotas, vía oral 3 gotas de orden diaria, y una dieta de lactancia materna exclusiva. La teoría de enfermería que determiné para mi caso clínico es la teoría de adaptación de Calister-Roy, puesto que dentro de esta se define adaptación como un proceso en el cual la persona responde de manera adecuada dentro de sus capacidades a los cambios del ambiente, y se definen los sistemas humanos como todos aquellos conjuntos de relaciones interdependientes. En este caso, la paciente lactante menor está entrando al mundo y su sistema todavía está inmaduro, por lo cual no se puede adaptar de manera correcta. Y dentro de los sistemas humanos, pues ella depende tanto del cuidado de su madre, es decir, tiene esa relación interdependiente, además de que en este caso, por estar hospitalizada, depende del cuidado de enfermería. La lista de diagnósticos de enfermería que determiné de acuerdo a la valoración subjetiva y objetiva de la paciente es la siguiente. El primero de estos diagnósticos es desequilibrio nutricional por defecto relacionado con trastorno de mala absorción y evidenciado por un peso inferior al peso ideal, además de deterioro de la integridad cutánea relacionado con déficit inmunológico y evidenciado por lesiones eritematosas descamadas en gran parte de la superficie corporal. Además, presento la dinámica de alimentación ineficaz del lactante relacionado con el estilo parental despreocupado y evidenciado por una transición inadecuada a los alimentos. De igual manera, interrupción de la lactancia materna relacionado con una enfermedad presentada por la madre como pérdida de integridad del pezón y evidenciado por falta de conocimientos en lo que respecta a la extracción y almacenamiento de la leche materna. En cuanto a los diagnósticos de riesgo, pues presento riesgo de retraso en el desarrollo del lactante menor relacionado con nutrición inadecuada, y dentro de la disposición
presentó disposición para mejorar los conocimientos sobre la lactancia materna evidenciada por expresiones de interés en el tema de parte de la madre y disposición para mejorar el proceso de maternidad evidenciado por muestras de vinculación con el lactante. Dentro de estos diagnósticos de enfermería estoy presentando las necesidades interferidas de la paciente e incluyo también el binomio madre-hija. El primero de los diagnósticos a presentar es el de desequilibrio nutricional por defecto relacionado con un trastorno de mala absorción y evidenciado por un peso inferior al ideal. Dentro de la valoración objetiva, determinó un abdomen deprimido con piel flácida y agrietada y un peso de 2,800 gramos. Dentro de los resultados esperados, estos son relacionados con el control del peso. Lo que se busca entonces es que el paciente alcance el peso óptimo, el mantener una supervisión sobre el mismo, sobre los cambios del peso, el mantener una ingesta calórica adecuada y un patrón alimenticio adecuado. Dentro de las intervenciones se incluye entonces el asesoramiento nutricional, que se relaciona con el establecer una relación de confianza con la madre y de respeto hacia su rol, determinar la frecuencia de la ingesta, que en este caso es cada 3 horas, el establecer metas realistas, que en este caso se relaciona con el aumento de peso, y el proporcionar información acerca de si se requiere el cambio de una nutrición. En este caso, si se ve que el peso del paciente no está llegando al peso óptimo con la lactancia materna, pero todo bajo la indicación de su respectivo pediatra, en este caso enfermería, pues hace el asesoramiento. Otra intervención es el manejo de la nutrición, en este caso determinar el estado nutricional del paciente y su capacidad para satisfacer sus necesidades y evaluar si la lactancia materna satisface sus necesidades, instruir en este caso a la madre acerca de las necesidades y asegurar que la paciente se vea estimulada para recibir la lactancia materna. En este caso, de acuerdo a la escala de Likert, se busca mantener a la paciente moderadamente comprometida y aumentar a no comprometida. Con esta interpretación de la escala de Likert, lo que queremos hacer referencia es que una vez a la madre se le dan las distintas recomendaciones, pues el compromiso en el estado de salud de la paciente se ve disminuido. El segundo plan de cuidado se basa en el diagnóstico de deterioro de la integridad cutánea y se relaciona con el déficit inmunológico por la edad de vida de la paciente y se evidencia por las lesiones eritematosas con descamaciones en gran parte de la superficie corporal de la piel de la misma. Dentro de los resultados, pues buscamos el mantenimiento de la integridad tisular en los aspectos de sensibilidad, hidratación, textura y las lesiones cutáneas. Dentro de las intervenciones, pues vigilancia de la piel, en este caso observar y registrar todas las características de la misma, ya sea eritema, la extensión de la lesión, la descamación y edematización. Observando y registrando también la hidratación de la piel, instruir al familiar acerca de cuáles son los signos de la pérdida de la integridad, monitorizar los cambios de temperatura en la piel e instruir acerca de las indicaciones, en este caso del tratamiento que la paciente estaba recibiendo, tanto tópico como endovenoso, para recuperar la integridad de la piel. Además, se debe de monitorizar cualquier cambio de temperatura en la piel, puesto que dentro de esta patología la paciente puede estar perdiendo gran cantidad de líquidos a través de las lesiones y por ser una infección puede cursar con fiebre. De igual manera se debe de instruir a la madre en este caso acerca de cuáles son las indicaciones para recuperar la integridad de la piel. Dentro de la escala de Likert igualmente se busca mantener a la paciente moderadamente comprometida con las indicaciones, evitando un empeoro en su estado de salud, y se busca llevar a no comprometida. Una semana luego del abordaje se valora nuevamente a la paciente. A nivel neurológico se ve mucho más activa y a nivel de todas aquellas lesiones en el sistema tegumentario pues se ve disminuida el grado de eritema. Durante esta intervención, la madre refiere que el caso fue estudiado por una comisión de la protección de niños, niñas y adolescentes y luego de recibir el visto bueno por parte de esta comisión, pues la paciente es dada de alta
el 21 de marzo del presente año en unas condiciones clínicas con mejorías relevantes. Para culminar entonces con el caso clínico, hago presentación de los principios bioéticos, aspectos legales y valores que se involucran en este. Dentro de los principios bioéticos, pues claramente en el caso del rol materno respetamos su autonomía como voz y voto del paciente que está recibiendo los cuidados y le damos un trato justo a pesar de su situación económica. Dentro de los aspectos legales destaco dentro de la Constitución de la República Bolivariana los artículos 76, 78, 83 y 84 que se relacionan con la protección de la maternidad y paternidad, con el derecho del niño de recibir cuidados y con el derecho de salud y el deber de los profesionales de la salud de otorgar dichos cuidados a los pacientes.